Bueno, tenemos la comunicación telefónica. Bueno, ahora dentro de unos minutos vamos a hablar precisamente con el doctor Pola y vamos a hablar de todo eso. Bueno, estamos hablando de dos efemérides de este fin de semana. Habíamos dicho que el sábado pasado se cumplieron 28 años del nacimiento del doctor Arturo Frondizi y hoy se cumplen 40 años del triunfo del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que lo llevó a la presidencia. Del otro lado de la línea tenemos a un político, historiador, catedrático y abogado que lo conoció muy bien a Raúl Alfonsín y al doctor Arturo Frondizi. Doctor Federico Pola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bueno, estamos en un fin de semana de dos efemérides muy especiales, como es el aniversario del nacimiento de Frondizi y los 40 años del triunfo del acto eleccionario de Raúl Alfonsín. De acá, un compañero que está al lado mío es de Chascomús, y bueno, si bien él es unos años menor que el doctor Raúl Alfonsín, conoció a varios miembros de su familia precisamente por ser coterráneos y por ser de Chascomús. ¿Cuándo usted conoció al doctor Raúl Alfonsín? O sea, ¿cuándo, mejor dicho, fue integrante de su mesa chica, doctor Pola? Alfonsín lo conocía por alguna reunión política, sí, pero no teníamos ninguna relación. Sí. Después yo me incorporé como extrapartido al gobierno de él, sí, en el área de educación y justicia con Alconada Aramburú, pero me hice amigo de Alfonsín, es decir, en realidad lo conocí después que fue presidente, y ahí forjamos una relación política, de trabajo y en especial de amistad hasta su fallecimiento. Claro. Sí, bueno, estamos hablando precisamente en un día como hoy que se cumplen 40 años y el mensaje que tenía Alfonsín en la campaña preelectoral. Sí. Estoy con un poco de resfrío. Sí, típico del año con las alergias, estas alergias estacionales y resfríos, estornudos. Yo también ando con un poco de resfrío. Tranquilo. No, todo lo contrario, a cualquiera le puede pasar. Bueno, estamos hablando con el doctor Federico Pola, que fue vocero de prensa del doctor Raúl Alfonsín. Bueno, y le había manifestado que, yo recuerdo la campaña preelectoral, donde él, nombraba permanentemente, terminaba sus discursos con el preámbulo de la Constitución Nacional, y él convocaba a todo el arco político, y él decía que, me acuerdo, porque yo le seguía mucho al doctor Raúl Alfonsín, decía que los conservadores con Sáenz Peña, con Pellegrini, con Roca, los peronistas con Perón, Evita, los desarrollistas con Frondizi, con Frigerio, los radicales con todo. A los desarrollistas los omitía. Los omitía a los desarrollistas en esa oportunidad. Sí, los omitía. Bueno, pero él lo que hacía hincapié que por arriba de todo tenía que estar la celeste y blanca. Y y como un rezo laico recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional. Y eso fue conmovedor realmente. Yo seguí la campaña prácticamente cuando estaba por acá en las cercanías de donde vivo, lo iba a ver a todos lados y era realmente conmocionante. Cuando fue el 10 de diciembre me dijo que empezó como extrapartidario en el gobierno, ¿no? ¿Qué cargo ocupó el 10 de diciembre de 1983? Sí. De Educación y Justicia, del Ministerio de Educación y Justicia. Ajá. Que es en el gabinete de asesores, ¿no? El gabinete de asesores. El doctor Alconada Aramburú era el ministro, ¿puede ser? Exactamente, consuegro de Alfonsín. Consuegro de Alfonsín, claro. Con quien teníamos una relación profesional y de amistad, a pesar de la diferencia de edad con Alconada, claro, y que él siempre buscaba gente que le parecía, en mi caso sobreestimaba la cosa, eficiente.
Y yo me acuerdo, hablando de eso, precisamente 10 de diciembre del 83, lo primero que hace es firmar dos decretos, el 157-83 y el 158-83, donde se juzgaba a las cúpulas militares. Eso fue un ejemplo, porque evidentemente llevó a la justicia ordinaria, a los responsables de la tragedia que vivió el país en los largos años de la dictadura. ¿Qué opina usted de esos dos decretos que firmó Miguel Yo tengo un Asumió? recuerdo muy vívido de eso, porque yo trabajaba en el área de derechos humanos, estaba en la asamblea, y teníamos casi como la convicción todo, que era muy difícil juzgar a la Junta. Muy difícil, y me acuerdo que Alconada volvió de la Casa de Gobierno. Alconada era un dirigente radical de centro, digamos, y me dijo una frase que me golpeó mucho y me puso muy contento. Dijo: estoy orgulloso de pertenecer a este gobierno, porque había firmado en el Acuerdo General de Ministros, de aquella época se llamaban así los DNU, había firmado el decreto de las juntas, porque el otro era más fácil. Claro, el otro era fácil, tal cual. Y después vino y en un país tan raro como este, donde el año pasado la sociedad pudo ver una película, pequeña obra maestra, que Argentina 1985, la apoyó, y ahora estamos en un proceso electoral donde uno de los candidatos niega, es un negador de esas cosas, y algunos represores de aquella época han salido a apoyarlo. Estamos viviendo momentos muy peligrosos. Muy peligrosos. Yo tengo algunas observaciones que hacerle a esta película, como radical que soy, con respecto al doctor Antonio Trócoli, que no se merece tratarlo como lo han tratado, porque le sacaron algo fuera de contexto y fue lo que salió en la película. Un pedacito, exactamente. Es una película, exactamente. Es una película, tal cual. No necesariamente refleja la realidad histórica plenamente. Exactamente. Pero no quitemos mérito a la realización. Por eso yo hice hincapié, como radical que soy de toda la vida, me molestó cómo se trató particularmente al doctor Antonio Trócoli en ese momento. Bueno, porque yo veía que, tomaron una parte, que lo dijeron, y no todo el discurso del doctor Antonio, el pedacito del comienzo. Bueno, vamos a hablar también del doctor Arturo Frondizi. Acá tengo un desarrollista, un desarrollista que es el señor Fernando Busquet, que le va a hacer algunas preguntas, doctor. Pero claro. Yo creo que estuvo vinculado por allí, puede ser, si no estoy confundido, con el tema mi militancia político. Claro, el día que me recibí de abogado me lo presentaron a Frondizi, yo tenía 22 años, y a partir de ahí empecé a trabajar con él. En mi familia habían sido muy frondicistas. Me acuerdo que me llevaron a la Asunción de Frondizi, yo tenía 13 años, a verlo cómo entraba en el auto descubierto al Congreso, y había una gran esperanza. Y después yo trabajé mucho en el tema del desarrollismo, de sus orígenes y de cómo se hubiera... Y trabajé con Frondizi salvando las diferencias etarias. Quiero decir, Frondizi era, cuando lo conocí yo, ya un expresidente aún joven, pues después con el paso del tiempo fue creciendo y su figura, digamos, perdió algunas cosas, pero yo tuve mucha relación con él y fue uno de mis héroes políticos, ¿no? Además creo que Frondizi y Alfonsín tienen una íntima vinculación en un aspecto. Cuando aparece el peronismo, el país se divide en peronismo y antiperonismo, todavía seguimos igual. Y dentro del Partido Radical
empezando por Levenson, había algunos que veían al peronismo como integrantes de la sociedad política argentina, porque insólitamente el país no reconocía al peronismo como un movimiento político dentro de la política argentina, y era el partido mayoritario, estaba en el gobierno. Por eso sucedió la Revolución Libertadora, etcétera. Y Frondizi, como candidato a presidente, es el primer radical que pacta con Perón, medio que le da la partida de nacimiento. Y Alfonsín, ahí viene la relación, como líder opositor, pacta con Menem, con el peronismo, el Pacto de Olivos, y yo siempre digo que eso fue la carta de ciudadanía al peronismo. Todavía en los 90, y todavía hoy, hay gente que piensa que el país viviría mucho mejor si la mitad del país o la cuarta parte, lo que significa el peronismo, desapareciera. Bien, usted citó el día de la asunción de Frondizi en el Congreso, el 1 de mayo de 1958. El día de la Constitución. Sí. Bien, como eran antiguamente, que asumían generalmente el 1 de mayo. Y en la campaña... No, pero antes se asumía el 12 de octubre. Perdón, me confundí, el 12 de octubre. El 12 de octubre. En la campaña, él, que fue electo en el 58, con el acuerdo previo con Perón, tenía 3 postulados: legalidad, paz social y desarrollo. Usted citó el tema de superar ese antagonismo, esas diferencias que había en esa época, y la legalidad apuntaba a eso porque se derogaron medidas que se habían tomado contra el peronismo y sus símbolos, y también en el mismo camino el tema de la paz social, con una amnistía por el cual se dejaron de lado las disposiciones legales que limitaban o proscribían a muchas expresiones políticas. Eso en la parte de la cuestión social y superar esa antinomia. Y después está la parte económica, que es lo que caracterizó en parte al gobierno de Frondizi, con el desarrollo y con el tema de toda esa actividad industrial, estableciendo prioridades y buscando la consolidación definitiva de la parte industrial de la Argentina, que la parte de lo que se llamó industria liviana ya se había realizado, y faltaba terminar el tema de lo que se llamaba industria pesada, que era siderurgias, aluminio, petroquímica, infraestructura. ¿Usted puede mencionar o citar algo de estos con respecto a estos temas? Sí, claramente. Bueno, primero legalidad para todos, es lo central. Y en la parte económica, Frondizi sorprendió en algunas cosas. Frondizi decía, y yo coincido, que el último que invierte en el país es el inversor local, por lo cual abrió la ventana a la inversión extranjera. La inversión extranjera en aquel contexto no estaba bien vista, porque mire, la palabra monopolio significaba inversión en capital extranjero, porque no se entendía o no se preveía que pudiera haber un monopolio nacional. Entonces, Frondizi abrió, con el tema del petróleo y los contratos. En el tema automotriz, una fábrica automotriz o una terminal le prometió invertir en Argentina, y dijo, no, que vengan todas, y vinieron todas. Hubo un momento de plena inversión extranjera comparable, si se hubiera prolongado en el tiempo, por las condiciones del país no dieron, la caída de Frondizi, la violencia, etcétera, a la inversión británica de los años 60 y 70 del siglo XIX. Acá había esto que decía el presidente anterior al actual, lluvia de inversiones, sí, en aquel momento se produjo a un nivel extraordinario, y además por un contexto diferente estaba muy enderezada la industria pesada, que es lo que da vuelta a un país.
Y hoy estamos viviendo circunstancias, no les digo iguales, pero en algún momento similares. Argentina necesita tener una industria que provoque el ingreso de dólares, y si no hay un gobierno de unidad, a mí prefiero la palabra unión, pero un gobierno de unidad que busque algunos patrones comunes en ese sentido, no tenemos mucha forma de seguir avanzando. Con respecto a este tema del desarrollo, la doctrina desarrollismo, que no fue comprendida hasta el día de hoy, y que quizá fuera combatida también por eso, por incomprendida. Yo tengo acá algunas definiciones, una por ejemplo de que fuera director de la Biblioteca Nacional Horacio González, que dice que es un escrito extraño, medio camino entre un manual de ingeniería y palabras y algunos conceptos del marxismo. Pero tengo otra que es más simple, más fácil de comprender, que dice que fue el doctor Albino Gómez, que fue un funcionario que quizá estuvo en Relaciones Exteriores y usted lo conoció. Sí, lo conozco. Y tiene el libro, de él tomé, del libro de Frondizi, el estadista, tomé que dice que el desarrollismo consistía en importar acerías en vez de acero, automotrices en lugar de camiones y automóviles, importar plantas de celulosa en vez de papel, plantas petroquímicas en vez de plásticos y fertilizantes, importar fábricas de vagones y tractores en vez de comprarlos en el exterior. Otra de estas propuestas es que se debían realizar simultáneamente, porque el acero iba a alimentar fábrica de vehículos, de vagones, de rieles y de acero naval de los astillicieros, y la petroquímica iba a alimentar a la cadena y fabricación de plástico, encadenado con el tema del petróleo y el llamado autoabastecimiento, que se logró en un plazo muy breve, teniendo en cuenta la maquinaria y los equipos de aquella época, en 3-4 años. Y este gigantesco proceso industrial necesitaba grandes cantidades de energía eléctrica, por eso se construyeron o comenzaron las térmicas y represas de Salto Grande, Chocón, Cerro Colorado. Bueno, esto es una pequeña reseña del tema de la industrialización. Sí, que Albino lo define bien en ese libro, El último estadista, pero ahí hay otro punto de contacto entre Frondizi y Alfonsín que nadie va a querer ver, los radicales no van a admitir eso y los rosistas tampoco, que es que los dos veían el futuro de la Argentina hacia el sur, porque todo el desarrollo que Frondizi pensaba, sobre todo en el tema petrolero, iba dirigido al sur, y Alfonsín es el autor de aquella frase: al sur, al frío y al mar. Argentina tenía que buscar un destino, como lo buscó Brasil cuando hizo Brasilia, claro. Un destino también territorial, quiero decir, ¿hacia dónde vamos? Hacia la zona despoblada para llevar el desarrollo. Hoy no es la misma circunstancia que los años, en el año 58 y los que siguieron, porque ha cambiado el mundo, pero hay forma de estar pensando en el desarrollo nacional, más, bueno, aquella fórmula de Frondizi famosa, desarrollo económico más nuevas formas sociales, que en el fondo quería decir justicia social. Esto es un desarrollo con inclusión. Un desarrollo económico que no tenga inclusión no sirve, se queda a mitad de camino. Cierto, cuando constituye después en el 63 el MID, el nombre hace referencia a esto, cuando se refiere a movimiento de integración de las clases y todos los sectores sociales. Uh-huh. Y desarrollo, bueno, esta parte que ya hemos hablado. También está el tema que se debe destacar, que se fomentó la creación de muchas escuelas, institutos técnicos, como por ejemplo con la ley 15240 se creó un financiamiento de las escuelas técnicas, por el cual las empresas
tributaban ese importe, o que era el 8 por mil de las remuneraciones, o si no tenían, las grandes fábricas tenían la opción de usar ese monto en construir escuelas propias, y así surgieron junto a las grandes industrias, grandes fábricas, grandes institutos educativos que hoy todavía sobreviven, como no sé si corresponde dar las marcas, las escuelas técnicas, la técnica Henry Ford, claro, y un montón de empresas grandes que tienen sus escuelas técnicas privadas de fábrica. Claro. También sí, fue una desgracia para el país que todo ese proyecto se diera en un contexto político tan complicado, con las Fuerzas Armadas condicionando, con el peronismo proscripto, y una vez que se levantó la proscripción el gobierno cayó. Digamos, esa impronta de desarrollo en un país sin esos problemas políticos hubiera sido inigualable, sin ninguna duda. Sí, seguro. No imperaba, digamos, en su totalidad el Estado de Derecho, porque una fuerza muy importante de la República estaba proscripta. Sí, pero claro, sí. Frondizi se definía como un presidente cuasi constitucional, claro, o pseudo constitucional, claro, siempre lo dijo. Claro. También lo era Ilia después. Claro. Y sobre todo, vayamos a los conflictos que tuvo muchos conflictos. Laica o libre, ¿qué fue lo que se discutía? La enseñanza laica o libre, sí. Se discutió mal, porque la discusión era privada y pública. Claro, y que se encerró en el tema religioso. Claro. Que no estaba mal discutido. Yo era uno de los chicos de segundo año del secundario. Claro, usted era adolescente. Claro, era delegado de división. Claro. Y salíamos a pelear contra Frondizi. Claro. Sin ningún sentido. Porque teníamos una canción para hacerlo divertido. Esto. Claro. Que gritábamos en la plaza del Congreso. Zapallo, verdura, tenemos un presidente que se disfrazó de cura. Cual no tenía nada que ver. Era la enseñanza privada que existe con mucha fuerza en la Argentina, y existe la enseñanza pública con más fuerza todavía. Claro. Y bueno, después el golpe, quiero hacerlo así, decirte. Me parece que es importante que usted se refiera al tema de la política exterior basada en los principios de autodeterminación y no intervención de los pueblos, que retoma un poco la tradición del irigoyenismo, de la neutralidad, de la participación del enviado del presidente Irigoyen a la conferencia de paz de Versalles, que proponía la igualdad jurídica de los estados, y en esa línea se mantuvo el gobierno del presidente Frondizi, entrevistándose con muchos, casi todos los líderes importantes del mundo, Kennedy, Nixon, Eisenhower, Juan XXIII, y después la problemática entrevista que tuvo en 1971 con el Che Guevara. Viajó de Punta del Este para acá. Frondizi era un hombre de una clara, como usted lo definió, política exterior, y los conflictos que mantuvo acá, los militares lo querían matar cuando lo recibió a Guevara. Esto es un tema que habría quedado para un programa más, que él después ahí se da cuenta que las cosas se han complicado de tal manera, y viene el célebre discurso de Paraná, donde reafirma todos los conceptos de neutralidad y de lucha para América Latina. Y lo más importante para analizar, que también ha quedado hundido en la historia, es la carta que él le manda al presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Intransigente, en los momentos de la caída, cuando dice: no cederé, no renunciaré, no me suicidaré. Extrañamente no usa esa palabra. ¿No usó esa palabra? Le quedó para la historia. Perdón. Pero en la carta no la usa. Pero allí hace todo un largo párrafo que está incluido en los discursos presidenciales de Frondizi, que editó la Fundación Frondizi, ahora en 4 tomos,
antes estaban viejos, 5 tomos, peor impresos, que donde él hace todo un tema de la lucha de América Latina, conjunta por el desarrollo, y todo eso quedó, porque Frondizi quedó para la mayoría de la gente, los que lo recuerdan, como un hombre de derecha que traicionó principios, y no fue cierto. Frondizi, bueno, era unos líderes de los líderes de izquierda del radicalismo, y después cuando construye el desarrollismo conjuntamente con el Aparcero, con Rogelio Frigerio, no pierden ese sentido. Lo que hacen es una estructura doctrinaria diferente. Federico, Leandro soy, hasta ahora estuve escuchando y quería, me toca el tema de la música, acompañar esto con eligiendo la música. Y hoy la ausencia de petróleo, la ausencia de nafta que está viendo en este momento, me hace acordar algo cuando yo era chiquito, que leía Tía Vicenta. Y no sé si recuerdan esta canción que la cantaban los TNT, que hacían referencia hoy es Sexton, en aquella época era eso. Entonces la escuchamos y después si quiere seguimos. Bueno, continuamos hablando con el doctor Federico Pollack. Hicimos una interrupción musical, bueno, relacionado con el momento que se vivía, porque esta canción era como un meme de la época. De la época, el contexto de la época estaba esa canción. Y bueno, Tía Vicenta hacía, no sé si ustedes recuerdan, bueno, yo era muy chico. Yo también era chico, así que... Vos lo recordás bien a Tía Vicenta, vos sos un poquito más grande. Vamos a preguntarle ahora, por la asunción de Guido, doctor, ese golpe de Estado que fue, creo que a fines de marzo de 1962, exactamente, el 29 de marzo. No había vicepresidente, ¿no? Porque Alejandro Gómez, que era su compañero de fórmula, había renunciado. Y fue un poco, ¿cómo fue? No fue claro eso, porque bueno, vinieron los militares, Poggi creo que era el general golpista, Poggi, si mal no recuerdo, si no leí mal por ahí, y bueno, ¿cómo asume el general Guido, que también era de la CUCRI, no era un senador por Río Negro, era presidente del Senado? ¿Cómo? No, José María Guido no era militar, ¿no? No, el general Poggi, digo yo, era militar. Poggi estaba probándose el traje. Claro, mi pregunta concreta es ¿cómo fue eso? Que el golpista era Poggi, como dice usted, se estaba probando el traje, y al final asume el presidente provisional del Senado, que era un senador por Río Negro y que pertenecía a la UCRI, ¿no? Pero me parece que era presidente de la Cámara de Diputados. Había sido elegido senador por la legislatura de Río Negro. De Río Negro, sí. Claro, un poco que no era un hombre importante políticamente. Claro, sí. Después era presidente provincial del Senado. Sí. Y eso fue un urdido en el buen sentido por Frondizi. Todos le atribuyen a Julio Llanarte que desde la corte pensó en eso. No, fue Frondizi el que dijo hagamos esto para preservar por lo menos un manto de legalidad. Ahí, hoy es 30 de octubre, ahí también había un parecido en las reacciones entre Frondizi y Alfonsín, porque Alfonsín decía no me vengan con la democracia formal, que era yo quiero que querían la democracia real, porque lo formal muchas veces salva vida, y esto fue algo parecido. Guido asumió, no tenía ningún poder, estuvieron los enfrentamientos militares de azules y colorados, hasta que se convoca elecciones, se proscribe al peronismo, y por decantación a Frondizi también, que estaba preso, pero que junto con Perón habían conformado una alianza, y ahí asume el presidente Illa. Perdón que interrumpa. Se había armado
convenido una nueva alianza y se había formado, creo que hasta como un frente o algo así, con candidatos que sí, tenía candidato a presidente y vice, claro. Y quizá era Silvestre Beñi, Solano Lima. Y Solano Lima, claro. Solano Lima, Silvestre Beñi. Que no eran precisamente línea exclusivamente peronista. Eran gobernadores. Era de la UCI. Había sido gobernador de Santa Fe, ¿no? Gobernador de Frondizi, sí. Un hombre de mucha personalidad. Sí. Y Solano Lima era un conservador popular que después asume en el 73. Claro. Por un tiempito, por 40 días. Claro. Sí. Con el Frejuli. Exacto. Y usted ahí, bueno, avanzando un poco en el tiempo, ¿usted fue candidato en el 73 con el Frejuli? No, yo en el 73 fui precandidato, era un hombre joven, precandidato y después nosotros integramos la lista del Frejuli, entonces yo salí de eso, quedé como delegado electoral del Frejuli, pero duró muy poco ese gobierno y después vino Perón que arrasó en las elecciones y el país entró en una curva de muchísima violencia, ¿no? Muchísima violencia. Sí, fue terrible. Y bueno, después, en el 83, usted va, ahí sí por el desarrollismo, ¿no? Por el MIT. Candidato a diputado. Candidato a diputado, sí. Pero como número, yo iba como número. Claro. De todas maneras, todos terminamos número, porque fue la elección más polarizada de la historia. Allí los votos fueron para el peronismo y para el radicalismo íntegramente, exactamente. En esa época estaba Salonia, ¿puede ser? Salonia era candidato a vicepresidente por el MIR, Frigerio Salonia, se acaba la colonia. Ahí me acuerdo, Así era la... Sí, Leandro, vos le tenía quedado pendiente una pregunta. Sí, pero no sé, yo no sé la edad de él, si es... ¿La mía? Sí, la mía ha llegado a edades inconfesables. La mía también, pero hay algo que... Para que te des una idea, iba segundo año en la ley laica o libre, que es el año 58, 59. Es más grande. Claro, ahí está. Era un adolescente, nos acaba de decir que era un adolescente del colegio secundario. Y estaba en contra de Frondizi por la ley, por la mal llamada ley me acuerdo de laica o libre. Me acuerdo de laica y libre porque yo lo asociaba, yo era chico, tenía 7 años, primero superior. Y me acuerdo de la perrita laica, yo tenía mucha tristeza porque la habían mandado al espacio a la perrita laica, que laica con K. Claro, y yo en mi niñez asociaba, al día de hoy, cuando escucho la palabra laica tengo que pensar, en un segundo tengo que pensar a qué se refiere. Pero la pregunta era porque siempre me quedó dando vuelta y no encontré un relato sobre los Uturuncos. ¿Usted recuerda algo, tiene idea de ese movimiento, cómo inició, quiénes eran? No podría, sí, me acuerdo perfectamente del movimiento y de algún fallo de la Cámara Federal sobre el derecho de resistencia a la opresión, que había una cosa medio loca en esas circunstancias políticas, pero no podría estar hablando de eso, ¿no? Yo no me acuerdo que era un grupo guerrillero que estaba en Salta, creo que actuaba, pero no... Exactamente. Pero no sé... Sí, es un recuerdo vago. Incluso me acuerdo que hubo una película llamada Los Guerrilleros que hacían mención a esto, una película de Mario Sofía. Bueno, no era esto, era la idea de si tenía más presente que yo. No lo tengo. Igual ahora que tiene el saber ilustrado en el teléfono. Fijo Pero lo mismo que esta charla es interesante con personas con protagonistas de la época, ¿no? Que lo vivieron. Seguro. Bueno, y tengo más canciones de esa época, pero después las pasamos. Bueno, no sé, ¿vos te quedó alguna pregunta en el tintero para el doctor? No. Bueno, la verdad que, doctor, ha sido un placer tenerlo. Para mí. Para mí, hablar con ustedes. Sí. Y bueno,
lo repetimos, sí, queremos que las cosas para el país seguro, vayan cambiando para aparte yo lo entrevisté hace 2 meses para hablar su paso por Boca, y bueno, ahí hablamos del tema de fútbol, de deportes, y bueno, y ahora viene otra elección en Boca. También, claro, exactamente. Totalmente politizada. Exactamente. Muchos dicen que la Argentina no tiene 24 jurisdicciones o 24 provincias, sino que tiene 25 provincias, que Boca es una provincia más, por la expectativa que acarrea. Y sí, porque el nivel mediático que tiene la elección en Boca se puede equiparar a la elección de una provincia, sin ninguna duda. Y se ha trasladado a un partido de fútbol, claro. Hay gente que está con la mirada puesta ahí, que no es de Boca, claro, que quiere que Boca gane o que Boca pierda. O que Boca pierda, exactamente. Claro, el día 4 de noviembre. El día 4 de noviembre, el próximo sábado. Bueno, muchas gracias, doctor Pola. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su amable atención. Un gusto, doctor. Buenas tardes. Bueno, pasó con nosotros el doctor Federico Pola, colaborador del Arturo Frondizi, siendo muy joven, como lo dijo él, y bueno, y también vocero del doctor Raúl Alfonsín.